Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. Hoy traigo para ti este video que me han estado solicitando bastante, que es el uso y aplicación de la alta frecuencia, esta corriente electroestética que es de las más antiguas que se han utilizado dentro de la cosmética. Así es que vamos a empezar. Voy a mostrar este equipo que se conoce como un 4 en 1. El alta frecuencia yo te recomiendo que sea así en consola. La verdad que la potencia de los equipos portátiles en lo personal a mí no me gusta porque la calidad no es la misma ni la potencia que traen. Ya ahorita más adelante lo verán. Pero les muestro, este es un equipo que trae su vacuum, su brumizador, su alta frecuencia, su corriente galvánica. Así es que tiene 4 funciones en uno y trae las corrientes básicas que hemos utilizado siempre dentro de la cosmética. Vamos a iniciar con este electrodo que es en forma de hongo, se llama en forma de hongo. Este es para hacer una aplicación en efluvio o en chisporroteo. Así es que cuando yo paso mi electrodo sobre la piel tiene que estar perfectamente limpia. No puede haber ningún producto sobre la piel. Y aquí hago una aclaración muy importante. Muchas veces ponen lociones o tónicos para deslizar el electrodo. Está bien si lo quieres hacer así, nada más ten cuidado en los ingredientes o principios activos que ese tónico o loción contengan. No debe contener alcohol, porque si contiene alcohol y tú pasas el alta frecuencia, vas a quemar la piel, es decir, se enciende la piel por el chispazo eléctrico. Así es que este electrodo lo vamos a utilizar para zonas generales, corporales o faciales. Su uso en facial va a ser aproximadamente de 3 minutos. Y si lo vas a utilizar en corporal, por ejemplo, en una extremidad, en el muslo, lo vas a ir dividiendo en zonas de 15 centímetros. Entonces, una zona de 15 centímetros por 15 la vas a trabajar de 3 a 5 minutos continuos en esa misma zona y luego pasas a otra zona de 15 por 15 otros 5 minutos. Para que se concentre la energía y haya la elevación de temperatura que yo estoy buscando. Esta forma que es en baño o en efluvio es continuo, pero también tenemos la aplicación de chisporroteo. Esta es la aplicación de chisporroteo. Si yo elevo un poquito el electrodo sobre la piel, voy a ver cómo se levantan unas chispitas. Esta forma de chisporroteo va a ser sobre todo un efecto bactericida. Cuando yo lo hago en efluvio, es decir, deslizo el electrodo, es sobre todo calmante, pacificante. ¿Cómo? Pues para después de una extracción, por ejemplo, cuando tenemos una piel muy sensible, ahí solamente la voy a pasar un minutito y muy rápidamente, ¿sí? Para desensibilizar esa zona y cuidando la intensidad de descarga de la alta frecuencia. Después tenemos el maneral en Y o en horquilla. Si se fijan, aquí tenemos esta forma como en Y. Este tiene luz violeta. Este es un gas argón. Esta horquilla me va a servir para trabajar todo lo que es el cuello y todo lo que es el doble mentón. También para trabajar brazos, ¿sí? Y también para trabajar los senos. ¿Puedo utilizarlo en senos? Sí, en tratamientos nutritivos, reafirmantes, de levantamiento. Puedes utilizar esta en forma de horquilla a todo alrededor del seno, desde la parte baja, de los laterales.
puedes utilizarlo. ¿En qué momento vas a utilizar el alta frecuencia? Recuerda siempre antes de la aplicación de la ampolleta para estimular la circulación y que la ampolleta tenga una mayor absorción. ¿El alta frecuencia es el único aparato que vas a utilizar? No, es decir, siempre. Recuerda que los mejores resultados se obtienen alternando y combinando diferentes corrientes o diferentes aparatos para obtener el mejor resultado. Así es que recuerda brazos, antebrazo, cuello, doble mentón y senos. También muy importante, el alta frecuencia se utiliza mucho para dolor articular o para inflamaciones articulares. Así es que lo podemos utilizar en codo, se puede utilizar también en rodilla o en tobillo cuando haya un proceso inflamatorio o algún dolor. Este también se trabaja en la zona de glúteo para estimular la circulación sanguínea, toda la parte baja del glúteo. Vamos a pasar al siguiente electrodo, que es uno de los que me gustan muchísimo, bueno, todos, pero este que trae una especie de rodillo, este lo vamos a utilizar sobre todo en celulitis. Tiene que ser el trayecto en cualquier aplicación lenta y recuerda, primero trabajas un área de 15 por 15, toda la zona. En corporal lo puedes trabajar entre 5 minutos, como ya se los mencioné, hasta 10. Y vas trabajando lentamente la zona y luego pasas a la siguiente zona deslizando el rodillo. Este rodillo es específicamente corporal, pues también lo puedes usar en rostro, pero para rostro tenemos los demás electrodos que ya te mostré. Este puedes utilizarlo también en abdomen, puedes utilizarlo en zonas de cicatrices, ir rodando sobre la cicatriz para tener un mejor resultado. ¿En qué es cirugías? Cualquier tipo, sea clínico o estético. Y lo vas a aplicar, sí, desde antes aún que quiten las puntadas cuando el cirujano las usen, porque utilicen los hilos, porque ya ahorita algunos cirujanos utilizan una especie de pegamento y ya no intervienen los hilos. Desde ahí tú empiezas a trabajar el alta frecuencia. En celulitis lo vas a aplicar. Es importante que en celulitis, si vas a utilizar otra aparatología, previo a esa aparatología utilices también el alta frecuencia. O puedes hacer un protocolo de 10 sesiones específicamente con alta frecuencia y luego pasas a otro protocolo alternando otro tipo de aparatología. Voy a pasar ahora a este electrodo. Como vemos, tiene gas xenón y el rayo es naranja. Se fijan, tiene una forma como de cucharita y este lo vamos a utilizar mucho para zonas más específicas, como contorno de ojos, contorno de labios. Es muy desagradable la descarga. Muy importante, ahorita que sentí esto, recuerda que cuando tú vas a poner el electrodo en tu cliente, tú debes hacer tierra, es decir, tomas el electrodo y lo depositas en el cliente y luego liberas. Porque si tú depositas el electrodo sin estarlo tocando, esta sensación de descarga es muy desagradable. Así es que siempre tócalo, lo depositas, lo sueltas y empiezas a trabajar. Y para retirarlo lo mismo, para que no salgan hilos de descarga. Así es que esto lo vamos a utilizar también para el doble mentón, laterales de cuello, contorno de ojos, puente de nariz, laterales de nariz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es plano y
va cerrando su punta y me permite accesar a lugares que otro electrodo no me permite hacerlo. El siguiente que voy a utilizar es el de fulguración. Este electrodo lo voy a utilizar sobre todo primero cuando yo hice extracción de algún comedón abierto o cerrado o alguna pústula. Voy a levantar mi electrodo y van a ver como un rayito de luz se descarga sobre la piel. Este rayito de luz lo que va a hacer es cauterizar en la zona donde extraje la pústula o el comedón, es decir, cierra la herida. Y luego en la lesión me quedo ahí un poquito para garantizar eliminar bacterias, que esa lesión no vuelva a infectarse y resurja esa lesión o una nueva en la zona. Así es que este que es muy puntual, ¿sí?, se le conoce como electrodo de fulguración o puntual. Así es que ya lo expliqué, para cauterizar o cuando hacemos extracción y está de repente esa herida sangrando un poquito, con esto hemostático voy a detener ese sangrado. Y también para aquellas lesiones previo a la extracción, cuando yo quiera suavizar comedones, voy a trabajarlo también así en fulguración alrededor de la lesión para que esto me permita hacer una extracción más fácil y no dañe la piel. Después tenemos el electrodo del peine. Este electrodo lo voy a utilizar en tratamientos capilares. Por ejemplo, personas que padecen acné, hay que trabajar también, revisar si la piel cabelluda no está también en un nivel elevado de producción sebácea. También personas que están perdiendo cabello, personas que tienen un problema de seborrea en piel cabelluda, puedes trabajar el alta frecuencia en zigzag, como si estuvieras peinando todo el cráneo. Una vez que una persona tiene ya un proceso de calvicie, es decir, que el poro donde estaba el vello ya cerró, pues ahí ya no hay manera, pero cuando está en proceso de pérdida podemos trabajarlo y con muy buen resultado. También para personas que tienen su cabello desvitalizado, cuando están en un proceso hormonal, que están perdiendo cabello, también se puede aplicar. En etapa de climaterio o menopausia, o también los hombres que puedan iniciar en un proceso de calvicie, vamos a aplicar el alta frecuencia. Es importante que laves muy bien la piel cabelluda antes de hacer la aplicación de la alta frecuencia y tiene que estar perfectamente seca la piel cabelluda donde vas a hacer la aplicación de la alta frecuencia. Y voy a pasar a otro electrodo. Este electrodo es el que se va a manejar para masaje indirecto o electrodo de saturación se llama. Mientras mi cliente tiene sujeto el electrodo, yo estoy haciendo un masaje. A esto se le llama chisporroteo indirecto o masaje indirecto. Y recuerda que después de cada uso hay que desinfectar cada uno de los electrodos. Lo desinfectas perfectamente, lo guardas y cuando lo vas a volver a utilizar delante de tu cliente, hay que decirle que estás desinfectando los electrodos que vas a utilizar con él o con ella.
Recuerda, el alta frecuencia es uno de los aparatos más antiguos dentro de la cosmética, pero definitivamente es uno de los infaltables en tu cabina, en tu spa, en tu clínica de belleza. Y recuerda mi recomendación: no utilices una alta frecuencia portátil. Si te fijaste, la potencia de esta alta frecuencia en consola es mucho mayor. Y también la variedad de los electrodos no lo vas a encontrar en un portátil, solamente en un equipo de consola. Yo espero que esta información sea muy útil para ti y aplicable en los tratamientos que tú haces en cabina, y también para todos aquellos que son clientes, pues que lo pidan a su profesional de la cosmética.